Buenos días y bienvenidos a la tercera lección de nuestro primer módulo de nuestro curso de Photoshop. Hoy vamos a ver cómo abrir y crear nuevos documentos y guardarlos y en qué tipo de formatos podemos guardarlos. Entonces nos vamos a ir a Archivo. La opción Archivo, tenemos Nuevo. Dentro de Nuevo nos van a aparecer una pestaña para poder crear nuestro documento. Tenemos donde pone Predefinir. Tenemos opciones para crear varios tipos de documentos. Por ejemplo, imaginemos que vamos a trabajar en el tipo de tamaño de folio. ¿Vale? Pues simplemente iría a papel internacional y seleccionaría el tamaño específico que quiero. Por ejemplo, A4 sería tamaño folio, A3 el doble de un folio, A5 una cuartilla, etcétera. Aquí debajo vamos a ver que tenemos la anchura, la altura y la resolución. Podemos elegir si queremos trabajar por milímetros, si queremos trabajar por pulgadas, centímetros, puntos o picas. Por lo general solemos trabajar en milímetros. Por ejemplo, vamos a coger una 4 que es tamaño estándar, que son 210 milímetros por 297 de ancho por alto. También lo podemos poner por centímetros, simplemente es como os sintáis más cómodos. Cuando vamos a crear un nuevo documento, lo primero que tenemos que tener en mente es para qué va a ser ese documento. Si lo que vamos a crear va a ser para luego imprimirlo o va a ser para luego utilizarlo en una página web o en internet. Si va a ser para imprimir, tenemos que seleccionar el modo de color como CMYK, ya que vamos a trabajar con colores dedicados a la imprenta, ¿vale? CMYK viene de las siglas en inglés cian, magenta, amarillo y blanco y negro, que sería en este caso el K, que es el negro. Sin embargo, si trabajamos en RGB, estaríamos trabajando en rojo, verde y azul, que es para los colores del ordenador o de internet. Entonces, eso es muy importante definir en el documento antes de empezar a trabajar cómo lo queremos, ¿vale? También podemos crear documentos a medida y guardar estos ajustes para algún tipo de documento que tengamos por predeterminado. Y luego, si vamos a trabajar para lo que es imprenta, siempre vamos a trabajar con medidas de verdad, que son centímetros, milímetros, etcétera. Pero cuando trabajamos para crear páginas web, vamos a trabajar con píxeles. Sobre todo cuando vamos a hacer un banner para internet, cuando vamos a hacer una imagen, lo que sea, siempre vamos a trabajar sobre píxeles, que es con la medida que trabajamos en los ordenadores. Entonces, por defecto ahora mismo, le voy a dejar simplemente para hacer una prueba en papel internacional, le voy a dejar en A4, con color RGB, y el contenido de fondo lo vamos a dejar en blanco. Le vamos a dar a OK, y con esto nos ha creado nuestro primer documento. Ya tenemos creado un documento nuevo en Photoshop. Entonces, una vez creado, podríamos empezar a trabajar en él, y una vez que hemos terminado de trabajar con él, vamos a irnos a Archivo y Guardar. Tenemos varias opciones. Bueno, como no hemos hecho ningún cambio, no nos aparece la opción de guardar. Entonces voy a crear, aunque sea un detalle simplemente. Ya está, una línea. El archivo y guardar. Tenemos varias opciones de guardar. La más sencilla es guardar. Cuando le damos a guardar, nos va a dejar las opciones con las que podemos guardar nuestro documento. Tendríamos ponerle el nombre, el que queramos, y luego el tipo de documento que vamos a guardar. Por defecto nos aparece PSD, que es el formato de Photoshop. Cuando yo guardo un documento en PSD, estoy guardando mi archivo en formato original y aparece con este dibujo. Eso significa que va a ser lo que es el archivo original con el que yo voy a trabajar, ¿vale? Este va a ser un archivo bastante pesado cuanto más información metamos en él. Por ejemplo, este archivo que está en blanco ocupa casi medio mega, y eso que todavía no tiene nada más que una línea por medio. Entonces, eso lo que nos hará será guardar, y es como tenemos que guardar siempre el documento. Primero como PSD, y una vez que tenemos guardado el documento como PSD, que es nuestro archivo original, ya podemos crear a partir de él otros archivos, que podrían ser pues en JPG, que sería una imagen, en un PDF, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Con la opción guardar como. Con la opción guardar como o guardar podemos seleccionar varios tipos de formatos. Por ejemplo, tenemos el PSD, tenemos BMP, que es un formato de imagen de Windows, que es el que utiliza Paint. Tenemos GIF, tenemos Deacon, bueno, tenemos EPS, etcétera, etcétera, etcétera. Con los que vamos a trabajar principalmente en este curso van a ser con tres formatos. Vamos a tener los formatos que se llaman JPG,
PNG y GIF, que son 3 formatos de imagen con los que vamos a trabajar, los cuales tienen cada uno diferentes características. De todas maneras, de momento no lo vamos a explicar, simplemente vamos a ver cómo guardar. Vamos a ir al archivo guardar o guardar como. Si le damos a guardar, se guardará en PSD, y si le damos a guardar como, podremos guardarlo, por ejemplo, en JPG. Vamos a guardarlo en JPG y vamos a dar a guardar mi primer documento. Al guardar una imagen, nos va a decir qué opción de compresión queremos. Si os fijáis, aquí nos viene de un archivo pequeño a un archivo grande, y aquí donde pone previsualizar nos dice cuánto va a ocupar. Por ejemplo, si lo doy como archivo grande va a ocupar 617K, y si lo doy como archivo pequeño va a ocupar 118. Esto simplemente nos sirve, pues depende para que lo que vayamos a guardar, nos interesa guardarlo a máxima calidad o a mínima. Una vez que lo tenemos, le vamos a dar en la opción que queremos, le vamos a dar a OK, y la imagen se guarda. Si os fijáis, ahora tenemos aquí mi primer documento, que sería una imagen en JPG. Si os fijáis, eso que había escrito, que era JPG, PNG y GIF, muy pequeñito, aquí puedo seguir ampliando hasta que ya se pixela. Así que por eso es por lo que ocupa bastante, porque da mucha opción de subir la calidad. Entonces, la calidad que tiene es lo que va a influir en lo que ocupa nuestro documento. Voy a abrir un archivo nuevo otra vez para explicaros una última cosa, que es lo que influye. Es la resolución. Lo que influye a la hora del tamaño de un documento es la resolución que tengamos, en la cual vamos a trabajar desde 72 píxeles por pulgada, que se utilizaría como método estándar para la web, hasta 300, que sería para una impresión de alta calidad en imprenta. Si os fijáis, en el tamaño de la imagen final, con 300 píxeles por pulgada, en un tamaño medio de la medida de papel internacional, como habíamos puesto, de A4, ocupa el formato final 30 megas, cuando utilizando 72 píxeles por pulgada cambia a 1 mega con 43. Ya os dais cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es muy importante a la hora de empezar un documento definir qué es lo que vamos a crear. Si vamos a hacer un banner para internet, tiene que pesar poco. Si vamos a hacer una imagen para, por ejemplo, un póster, tiene que tener una calidad muy alta para que luego en la imprenta se quede en condiciones, no quede un churro. Entonces es importante primero definir si va a ser RGB o CMYK, y si vamos a trabajar en una resolución baja de 72 píxeles para luego poder utilizarlo en internet, o vamos a trabajar en una resolución alta de 300 píxeles para trabajar para imprenta o para imprimir. Si por ejemplo vamos a retocar una foto que nosotros vamos a tener y luego esa foto la queremos imprimir, ¿vale? Es importante. Luego, por otro lado, a la hora de guardar, esto ya es específico para guardar para internet. Cuando vamos a crear un banner, tenemos la opción de guardar para web. En la opción de guardar para web nos van a dar un montón de opciones más de ajuste para poder guardar esta imagen. Lo primero, que vamos a poder incluso comprimirla desde aquí. Tenemos el ancho y el alto, que para una 4 son 3500 píxeles por 2400, los cuales por ejemplo podemos cambiar a 600 por 400. Luego tenemos muchas más opciones, por ejemplo, para modificar. Si yo creo JPG, me deja modificar la calidad desde el 100% hasta 0. Y aquí vemos una previsualización de cómo va a quedar. Fijaros cómo se ha difuminado la opción de JPG. Voy a ampliar un poco esto. Vemos cómo crea cuando le doy a calidad 0 y cuando le doy a calidad de 100% cómo queda, ¿vale? Cambian las cosas. Entonces es importante esto. Aquí también nos va a decir aproximadamente cuánto va a ocupar. Por ejemplo, esta imagen, como la he reducido en 600 por 424, al 100% de calidad ocupa 7 kilobytes. Y si la pongo, por ejemplo, al 28, va a ocupar 3. Si le doy a guardar, la voy a guardar en el escritorio. También, al ser una imagen para web, lo que hace es quitarnos los espacios y ponernos guiones en medio. Eso también lo que hace es que es más compatible con lo que son las páginas de internet. Le damos a guardar y listo. Ya con eso hemos utilizado la opción de guardar para dispositivos web. Vemos que la calidad esta es mucho más pequeña y por lo tanto, si le damos a propiedades, también ocupa muchísimo menos. Ocupa 4 kilobytes cuando la otra imagen que hemos guardado en 300 puntos por pulgada ocupaba 605K, siendo la misma imagen. Así que con esto hemos terminado esta lección de abrir y crear documentos y guardarlos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.